Bueno, vamos a enunciar acá esto de las derivadas de funciones vectoriales, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, vamos a hacer un descansito y seguimos, ¿sí? En este caso, yo estoy por trabajar con derivadas de funciones vectoriales. Entonces, ustedes ya conocen cuáles son. Acá me preguntan si con G, que pertenece a clase 2, ya son iguales. Sí, ya son iguales. ¿Sí? Recién me sale la cotación. Esperen que no me deja. Ahí está. Bueno, cuando yo estoy trabajando con funciones, con derivadas de funciones vectoriales, cuando estoy trabajando con derivadas de funciones vectoriales, en primer lugar tengo que tener una función vectorial, ¿sí? Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora solamente es aprender a derivar funciones escalares, ya sea funciones compuestas o no, ¿sí? Ahora en estos casos, nosotros vamos a tener funciones vectoriales, es decir, que su imagen va a resultar ser un dominio, digamos, un conjunto incluido en un determinado espacio R2, R3, R4, Rn, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros acá vamos a tener, acá se les presenta dos ejemplos de funciones que son funciones vectoriales, es decir, que acá tengo una función, dos funciones, ¿está bien? O sea que esto vendría a ser una F1, una F2, ¿sí? Que depende del X1 y del X2. Acá yo tendría una G1, una G2, y una G3, ¿sí? Y esto también estaría incluido en R2 y va para R3, ¿sí? Nosotros podemos realizar la composición. Cuando realizamos la composición de estas dos funciones, vamos a poder recién calcular ¿qué cosa? Las derivadas, ¿está bien? Podemos calcular la derivada primera, la derivada segunda, ¿sí? Y esto lo podemos realizar haciendo o la composición o utilizando los diagramas de árbol que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hacer primero la composición, descansamos y hacemos el tema del diagrama de árbol, ¿sí? Entonces, tenemos acá las funciones que van a ser x cuadrado, x2 cuadrado, x1, x2, y después y1 menos y2. Hagamos la composición así. Bueno, entonces, borramos el dibujo. Bien. Bueno, vamos a empezar haciendo la composición. Nosotros tenemos una función f, que es vectorial, por eso aparece con la raya. Esta f va a depender del x1 y depende del x2. ¿Está bien? Esta función hemos dicho que era x2 al cuadrado, x1 por x2. ¿Sí? Y tenemos otra función g que va a depender del i1, del i2, del i1 y del i2. Ya estaba yo. Y esto va a ser i1 menos i2 al cuadrado, i1 al cubo más i2, 3 y 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer
composición de esas dos funciones. Si yo hago la composición, fíjense en que esta f iba de un dominio incluido en donde, en R2 y llegaba a R2, ¿sí? Entonces, y este iba de un dominio, el dominio de G estaba incluido también en R2 y va a parar a R3. Entonces yo me preguntaba, si me piden la composición, yo puedo tener, podría tener qué cosa. Una tontera que estoy pensando. A ver, puedo tener qué cosa. Me pueden pedir F compuesto con G, ¿está bien? O me pueden pedir G compuesto con F. Para realizar la composición, ¿qué es lo que tendría que pedir yo? Que la imagen de F tiene que estar incluida en el dominio de G, ¿sí? Eso vimos la clase pasada. La imagen de G debería estar incluida en el dominio de F si yo quiero esta composición. Si quiero esta composición, esto tendría que ocurrir. Pero como no vamos a calcular imágenes, no vamos a fijar solamente en los espacios. Entonces, espacio de F es R2. ¿Está bien? De la imagen de F es R2 porque dice va a parar R2. Dominio de G es R2. O sea, ¿esto está incluido acá? Sí. Imagen de G estaría en R3. ¿Sí? ¿Está incluido en el dominio de F que estaría en R2? No. O sea que esta composición, esta no se puede realizar. ¿Está bien? Entonces solamente vamos a poder encontrar esta función. Entonces si encuentro esa función, a esa función la puedo derivar, ¿que no? Entonces voy a encontrar esa función f compuesta con g. ¿Sí? Esto es lo mismo, fíjense, f compuesto con g, entonces la primera función que aparece acá, ¿quién es? La f, digamos. Entonces la f de quién depende, depende del x1 y depende del x2. Esto quiere decir que la función compuesta va a depender de x1 y de x2. ¿Sí? Entonces esto va a ser g de quién? De f de x1, x2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? G de f de x1, x2. Entonces reemplazo. Acá tengo la f. x2 al cuadrado, x1 por x2. Esto ahora pasarían a ser ¿qué cosa? El i1 y este pasaría a ser el i2. ¿Lo ven? Entonces ahora a este i1 y a este i2 le aplico la función g. Entonces esta composición, ¿cómo me va a quedar? G evaluada en i1 y i2, que van a ser esta. Entonces i1 era, en este caso, x2 al cuadrado, menos el i2, que sería x1, x2, sería el i2 al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la primera función. La segunda función sería x2 al cuadrado, todo esto elevado al cubo, más el i2, que sería x1 por x2. ¿Está bien? Coma. Esa sería la segunda función. Y después reemplazo en 3 por i2, que sería x1, x2. ¿Estamos? Entonces, ahora, si a mí me pidieran qué derivadas me pueden llegar a pedir, solamente me pueden llegar a pedir derivadas con respecto a x1 y derivadas con respecto a x2.
me pueden pedir derivada de f compuesta con g, derivada con respecto a x1. ¿Cuál sería la derivada? Esto no depende de x1, eso es 0. A esto sí, entonces acá me quedaría menos 2 por x1, x2, ¿está bien? Por x2. Estoy derivando con respecto a x1, coma. Esto no depende de x1, esto sí, entonces acá me quedaría x2, coma. Y acá me quedaría 3x2. Listo. Esa es la derivada con respecto a x1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, descansamos un ratito a las 9.